Estamos aquí nuevamente con nuestro programa, su programa, Un Nuevo Comienzo, parte del ministerio y de la iglesia Campos Blancos. Estamos aquí, ¿verdad? Como el Señor nos ha ordenado, a las 12 de la noche, cada sábado tempranito en la mañana, trayendo una nueva reflexión, una nueva palabra, algo nuevo para comenzar el sábado. Y hoy, como no es la excepción, vamos a tener el tema sobre la salvación. El pastor hoy, yo tenía otro tema. Vamos a seguir con la línea de lo que hemos estado hablando, que comenzamos con el ser humano, después los tipos de ansiedades, depresión. La semana pasada tuvimos, creo que fueron 2 viernes, ¿verdad? Con las adiciones. Pero entonces él hoy quiso hablar de la salvación y vamos entonces a estar hablando sobre ella. Y el libro que tenemos aquí es el libro de Juan y vamos a estar leyendo Juan 3 desde el primero hasta ¿cuál? Hasta el 9. Más o menos. Más o menos. Bueno, comenzamos orando. Dale, nene, empieza tú orando. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, una vez más por estar aquí. Padre Santo, haciendo tu voluntad, Padre de la gloria, Señor, trayendo una palabra tuya, Padre Santo, para aquellos que la necesitan, Padre. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Padre Santo, llegue al corazón de aquellos que las escuchen, que la puedan entender, Padre Santo, y sobre todo, que vengan al conocimiento de la verdad que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, leo la palabra del Señor. Juan 3. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. ¿Quién era Nicodemo? Un hombre líder judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo la persona nace del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. ¿Quieres que siga leyendo? Porque Nicodemo le preguntó, pero porque él no entendía. Jesús le contestó: tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre,
para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Amén. Wow. Tremendo. Está tremendo. Yo no quiero quitarle la charla al pastor porque él fue el que me trajo esto, que quería hablar sobre esto. Y lo voy a dejar a él, pero yo tengo un montón de preguntas. No, pero dale. Okay, porque aquí podemos ver que Nicodemo era un líder religioso judío, era un fariseo. Y sabemos que los fariseos, como lo dice la palabra, eran religiosos, fariseos, no creían, solamente ellos creían en la religión y era lo que practicaban. Pero cómo, me llama la atención, cómo Nicodemo viene de noche. No. Viene de noche a hablar con Jesús. No lo hizo de día. Él vino de noche. Eso es lo que me está diciendo a mí, que él vino escondido, que nadie lo viera. Que los demás fariseos, seduceos y aún los mismos judíos no lo vieran hablando con Jesús. Porque mira, aquí bien claro dice, Rabí, le digo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Cuando aquí dice que todos sabemos, quiere decir que él como fariseo, como un líder religioso, ellos se reunían y hablaban. Exactamente. De las cosas que Jesús hacía, y ellos sabían confiadamente que él era el Hijo de Dios. Pero aún así lo negaban. Pero aquí cuando Nicodemo viene así, muchas veces lo hacían ellos como una forma de alarde hacia la persona, pero al mismo tiempo era con hipocresía que lo hacían. Cuando venían donde Jesús. Pero Nicodemo se ve que no viene con hipocresía. Sí, pero muchos de ellos venían con hipocresía. Pero si tú te das cuenta, Jesús no, nada de eso hizo que Jesús se intimidara o se pusiera de una manera más cordial o nada, sino que él fue derecho al punto. Jesús le respondió, eso es lo que dice la palabra. Jesús le respondió y le dijo, ¿qué le dijo? Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ahí le habló, se puede decir, se habló de dos maneras. Habló directamente a Nicodemo, le contestó la pregunta a Nicodemo. La religiosidad tuya no te puede llevar a la salvación. Pero aquí una vez más también nos confirma donde dice la palabra, no sé dónde está, que dice que, sé lo que está la palabra, pero no sé el versículo, que dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Exacto. Nicodemo, a pesar de que sabía muchísimo de la Torá, porque no era la Biblia, de la Torá, que se la sabían de memoria, a pesar de eso, eso no te hace una persona que conoces el Espíritu Santo. Entonces, quizá alguien diga, pero el Espíritu Santo se venía manifestando desde hace mucho tiempo. Se manifestaba diferente porque iba y venía. No es como ahora que no se quedó con pero a pesar de que ya los líderes religiosos, el Espíritu Santo nunca se les manifestó a ellos porque Dios conoce el corazón del hombre. Entonces la religión, la mucha palabra, no te lleva a conocer a Dios. Muchas veces lo que hace es que te aleja. Porque te llenas de orgullo y entonces ya en vez de confiar en Dios, confías en ti. Exacto, porque cuando dice que te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios.
hay personas que yo lo he escuchado en las prédicas, lo he escuchado que dicen, que están esperando llegar al cielo para ver el reino de Dios cuando estemos en el cielo. No, tú no tienes que esperar llegar al cielo para ver el reino de Dios. A la vez que tú naces de nuevo, que tú eres una criatura nueva, que tú aceptaste al Señor en tu vida como tu Señor, tu Salvador, que tú recibes el Espíritu Santo, desde ese momento ya tú puedes comenzar a ver el reino de Dios en tu vida porque ya diste el primer paso. Ahora, no es que vas a aceptar al Señor y te vas a quedar ahí. No, vas a seguir aumentando el ver el reino de Dios en tu vida a través de que te comiences a discipular, de que comiences a estudiar la palabra, de que comiences a tener una relación con Dios. Entonces, el reino de Dios que ya está aquí, diciéndote cómo debe ser tu vida, cómo tú debes adorar a Dios, cómo tú debes servirle a Dios, cómo tú debes vivir enamorado del Espíritu Santo y querer conocer más del Espíritu Santo, te lleva a vivir el reino de Dios aquí en la tierra, porque está en tu vida. Tú estás viviendo el reino de Dios en tu vida, cosa que tú estás como practicando. Cuando tú comienzas a hacer la voluntad de Dios, Exacto. ya entonces tú estás viviendo el reino de los cielos en tu vida. Practicando, cosas, cuando tú llegas al cielo, ya tú sabes que, o sea, cuando tú te ante la presencia del Señor, tú vas a estar ahí haciendo lo que se supone que ya tú estuvieras haciendo aquí, adorando. Yo no, por eso que yo observo mucho cuando el tiempo de la adoración. En el tiempo de la oración, la gente piensa que este es el tiempo de yo estar en el teléfono, en la iglesia, ¿verdad? O están adorando, yo están en el teléfono, o yo estar hablando con el que se sentó al lado mío, o yo estar levantándome para ir al baño, o yo estar distraído. La gente tiene la mentalidad que el tiempo de oración es un tiempo todavía que tengo extra para yo hacer las cosas antes de que empiece la prédica. Sí, pero eso se llama falta de reverencia. Eso vamos a decir, una enfermedad que hay en la iglesia de hoy, que la gente ve el culto como un grupo social, como un get together para que hablemos, para que nos juntemos, para ver a mis amiguitos. Y eso no es algo que debe ser sagrado, que debe dársele respeto, porque tú vienes ante la presencia de Dios. Tú vienes a adorar a Dios, a adorar al Rey, y esa debería de ser la meta de todo el que llega al templo o donde quiera que se junten. Pero como la gente no tiene conocimiento aún dentro de la iglesia, entonces hay mucha falta de reverencia y no hay temor a Dios. Tomamos la cosa de Dios como un juego, como algo que no tiene importancia, como ir a ver una película al teatro. Y pues, tenemos más respeto en el teatro, porque en el teatro te dice que no hable, que no haga ruido, que no haga esto, que no haga lo otro, que no use el celular. Y la gente le hace más caso a lo que le dicen, por ejemplo, cuando van a ver un movie, que cuando le están hablando en la iglesia. Porque cuántas veces no está el pastor predicando en la iglesia y está el hermanito tratando de decirte a ti una historia de lo que pasó en el trabajo, de lo que pasó en el vecindario, un bochinche o algo así. Un chisme. Entonces no falta de reverencia. Cuando tú estás delante de la presencia de Dios, cuando tú estás delante de la presencia del Rey, el Rey demanda toda tu atención. Y Dios demanda toda tu atención, porque la gloria de Dios no la comparte con nadie. Entonces cuando tú no le prestas atención a Dios, estás compartiendo la gloria de Él con otra persona, porque Él está poniendo a esa otra persona en lugar de Dios. Estamos demostrando también que estamos teniendo otros ídolos. Exactamente. Que estamos, porque... Bueno, si está tu vecina al lado tuyo distrayéndote y tú le estás prestando atención, pues entonces esa persona viene a tomar el lugar de Dios, viene a tomar el primer lugar, porque ahora mismo, en vez de estar prestando la atención a Dios, tú le estás prestando atención a esa persona. Y la palabra de Dios dice que entremos a su templo como por sus atrios en acción de gracia. En acción de gracia.
que entremos dándole gracias, que entremos en reverencia. Y en reverencia, esa es la palabra Ujú. clave. Si no hay reverencia, no hay respeto. Ujú. Entonces, estamos mal. Sí, entonces, eh, no, cuando nosotros nacemos, nos hicieron una pregunta el otro día, si un niño pequeño, un bebé, era pequeño, y si ese bebé, ¿cómo ese bebé iba a tener pecado? Porque era un bebecito. ¿Cómo ese bebé iba a tener pecado? ¿Cómo lo iban a usar para dar los sacrificios a Satanás, a los ídolos, a los santos, ¿verdad? Que pasa tantas cosas que se dan todavía. Hoy día todavía se dan muchos niños en sacrificio en los rituales satánicos. Y nos estaban preguntando cómo era eso posible, que si un niño, y por qué había que presentar el niño al Señor. Y le estábamos explicando, ¿verdad? Estábamos explicando que es nuestra naturaleza. Nosotros venimos con una naturaleza pecaminosa porque venimos con la, ¿cómo se llama esto? Adámica. Con el DNA de Adán. Con ¿cómo se llama otra vez? DNA de Adán. Nacemos con una naturaleza pecaminosa, pero no se bautiza el niño. Nosotros, los evangélicos pentecostales, no bautizamos el niño como un ritual, como un bautismo como tal, el niño pequeño, sino que lo presentamos al Señor, se lo presentamos al Señor. Entonces nosotros como padres siempre estamos cubriendo al niño en oración y declarando cobertura sobre ese niño, pero todavía el niño no ha aceptado al Señor, porque el niño, todavía el Espíritu Santo no vive en el niño, porque no ha tenido la oportunidad de aceptar el Espíritu Santo. No tiene conciencia de lo que es la salvación. Exacto. Entonces no puede aceptar algo que él no sabe lo que es. Por eso es un gozo cuando un niño a los 5 añitos, 6, 7 añitos le dice que quieren aceptar al Señor en su vida. Eso es un gozo grande, porque es un entendimiento, una sabiduría que solamente el Espíritu Santo se lo puede dar a ese niño, ese entendimiento. Amén. No es lo mismo como un adulto, que ya el adulto conoce, tiene el entendimiento, que es un pecador, que necesita tener a Cristo en su vida para salvación. Este niño, en su ignorancia, en su inocencia, el Espíritu Santo es el que le ministra le ministra su espíritu, y el niño toma la decisión de aceptar al Señor en su vida como su Salvador en su edad tan joven, tan niño. Y eso es un gozo. Por eso que aquí el Señor le dice a Nicodemo que no es el hombre que nazca de nuevo del vientre de su madre, sino que nazca de agua y de espíritu. Está hablando del bautismo del agua y del bautismo del Espíritu Santo. Son dos bautismos. Hoy día aún muchos cristianos confunden estos bautismos. Son dos bautismos. El bautismo del agua, que era el bautismo que hacía Juan el Bautista, pero él decía que después de él vendría uno que bautizaría en espíritu y fuego, que es el Espíritu Santo. Y es lo que nosotros tenemos hoy día, dos bautismos. Recibimos al Señor en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Ya recibimos el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Ya el Señor nos sella. Entonces después tenemos la decisión del bautismo en agua, donde lo hacemos público, donde confesamos, ¿verdad? Y hacemos público el bautismo, que ya, entonces, morimos a la vieja persona, y cuando esta persona,
¿verdad? Vuelve y sale de debajo del agua, sumergido en el agua, entonces sale una nueva criatura. Naciste de nuevo. Y después entonces seguimos buscando de la llenura de Dios, seguimos buscando la llenura del Espíritu Santo, seguimos estudiando la palabra, seguimos discipulándonos, seguimos caminando por el Señor, en el Señor, hasta que llegue el momento en que ya Dios decide bautizarnos con el bautismo del Espíritu Santo. Pero tenemos que aclarar que no, para que no haya malentendido, que eso es algo simbólico, que no vayan a creer que ahora tú estés diciendo que cuando tú te metes al agua, que entonces que sale la criatura nueva, porque hay mucha gente que quieren coger lo que tú dices y cambiarlo para crear otra cosa. Hay que aclarar la cosa. Es un simbolismo. Es el bautismo, es diciéndole al mundo, yo acepté a Cristo. Eso es todo. No es que cuando tú sales del agua es que sale la nueva criatura. La nueva criatura sale cuando tú le dices a Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Ahí debe de comenzar la nueva criatura, la nueva vida. Como hablaba en una prédica que daba hoy. Si tú dices que eres cristiano, pero tú sigues siendo igual, no te molesta el pecado, no te molestan las cosas, entonces chequéate. Chequéate porque algo anda mal. No ha habido una si te agrada el pecado, si te llena a pecar, después que tú dices supuestamente que viniste a Cristo, entonces tienes que examinarte verdaderamente a los ojos de la palabra de Dios. Porque cuando tú vienes a Cristo, debe haber un cambio. No es que un proceso que vaya, no, es que tiene que haber un cambio. Sí, pero el proceso, mucha gente se queda con el proceso. El proceso se queda en el proceso que no pasan de ahí. Y terminan apartándose. Y 30 años después están en el proceso pero en el proceso de volver para atrás. Y muchos terminan apartándose de los caminos de Dios porque no pudieron superar el proceso. Bueno, ¿por qué no pudieron superar el proceso? Porque el proceso por el cual tú pasas indica que tú debes estudiar la palabra de Dios, buscar el rostro de Dios, oración, palabra y oración, palabra, oración. Porque si tú no estudias la palabra, entonces el proceso tuyo nunca va a pasar. Porque parte de pasar el proceso es conocer a Dios a través de su palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, por eso cuando nosotros invitamos a alguien a que reciba a Jesús, nosotros le decimos, búscate una Biblia, comienza a leer la palabra de Dios, búscate una iglesia donde se predique la palabra de Dios, que tenga una doctrina sana de lo que es la palabra de Dios. Porque ahí te pueden discipular, ahí te pueden enseñar, ahí te pueden sacar algunas dudas que tú tengas. Tú hablas con una persona que ya tenga más entendimiento y te pueden llevar por ese proceso. Entonces comienza a haber madurez. Tienes que mostrar madurez. Tú no te puedes quedar tomando leche. Un niño cuando nace se le da leche. Pero después que ya el niño tiene dientes no se le sigue dando leche. Aunque a mí hasta los 7 años yo me tomaba mi leche. Y yo también. Pero ya está supuesto que ya cuando comienza a salir los dientes, comienza a comer alimentos un poquito más sólidos. Y cuando ya tiene todos sus dientes, entonces ya puede comer de todo. No solamente quedarse en los líquidos, en la leche. Entonces el cristiano se compara con un niño. Y el crecimiento debe ser algo similar al crecimiento de un niño. Por eso Pablo usa esa ilustración. Y en una le dijo a uno en una de las cartas le dijo, ¿cómo voy a darle alimento sólido si todavía no se puede tomar la leche que le doy? En lo espiritual. No entendían, en otras palabras, si tú no entiendes lo básico de la palabra de Dios, si tú no entiendes lo básico de la salvación, ¿cómo te puedo dar palabras de doctrina más profundas? No la vas a entender. Es perder el tiempo.
Sí, pero la persona tiene que estar dispuesta a querer aprender. Porque hay personas que, porque saben un poquito o aprenden un poquito en el caminar cristiano, Se encierran ahí. aprenden un poco, ya se piensan que lo saben todo. Se Y piensan nunca- que lo saben todo y se niegan, se trancan en lo que creen, porque es lo que creen. Y aquí comienza el problema. Cuando es lo que tú crees y no es lo que dice la Biblia. Cuando nosotros no podemos medir la Biblia ni leer la palabra de Dios en lo que tú crees. Porque si es por lo que tú crees, entonces tú vas a cambiar la Biblia y la vas a aplicar a lo que tú crees y a lo que a ti te conviene. Entonces vas a leer los capítulos y los versículos que a ti te convienen, que a ti te agradan, que a ti te gustan y vas a sacar los demás. Vas a escoger lo que quieres leer, lo que no quiero leer, lo que me gusta a mí, lo que me aplica a mí, lo que no me aplica, lo saco para el se lo tiro al otro, lo que a mí me gusta lo cojo para mí. Por eso cuando tú vienes y tú quieres aprender la palabra de Dios, tú tienes que hacer borrón y cuenta nueva. No sé nada, enséñame. Es como el odres. No sé nada, Vacíate. enséñame. Lo pongo en términos de juego de pelota. Cuando un equipo de Grandes Ligas firma a un jugador, lo llevan a la Rookie League. Lo llevan a la liga instruccional. Le quitan todo lo que sabe del juego. Puede tener 20 años jugando pelota. Le dicen, yo no quiero saber de nada de lo que tú sabes. Tú vas a aprender. Nosotros te vamos a enseñar el juego de nuevo. Te enseñan hasta cómo batear. Ya tú te crees que tú sabes batear. Ellos vienen y te enseñan, no, tú estás haciendo esto malo, tú vas a hacerlo de esta manera. Entonces, así es que debe ser uno que quiera estudiar la palabra. ¿Por qué? Por ejemplo, yo me doy cuenta estudiando en el colegio que no sé nada. Yo comienzo en el colegio pensando que yo sé algo de la Biblia y cuando tú llegas allí, ellos te dicen, no, porque la Biblia se estudia de esta manera, de esta manera y de esta manera. Y para tú llegar a entender, tú tienes que hacer esto y lo otro. Yeah. Entonces, si tú no tienes la capacidad de decir que no sabes nada, de decir, ok, yo quiero aprender, entonces no vas a aprender. Porque tienes que dejar, es como morir al yo, como Cristo nos llama a morir al yo. Si no morimos al yo, entonces va a haber, ¿qué es lo que va a haber? Mucho yo. Yo sé esto, yo sé aquello, yo sé esto, yo creo, y eso no es. Cuando tú lees la Biblia, no es lo que tú crees, es lo que dice la Biblia. Es una de las cosas que te dicen primero. Que es lo primero que en el colegio, cuando yo escribo un papel, Sácate si pongo yo, tu opinión. ya me quitaron como 50 puntos. Porque lo primero que te dicen cuando tú estás hablando, cuando tú estás haciendo un estudio, nosotros no queremos tu opinión, queremos saber lo que dice la palabra. ¿Y dónde tú buscas ese? Y no quieren tu opinión. Eso por ahí comienza con Nicodemos. Es lo contrario. Nicodemo sabía mucho de la palabra, pero no entendía. Son dos cosas muy diferentes. Eso muy sabía mucha palabra, pero mucho saber o mucha información no se traduce a entendimiento o a sabiduría. Mucha información que no se procesa bien se convierte en basura. Sí, porque te puedo dar eso como testimonio, porque me acuerdo, hubo un tiempo que yo empecé a leer y a buscar, a leer y a buscar aquí, a buscar allá, y a escuchar aquí, a escuchar allá. Y me dio eso de querer aprender todo de momento, mucho de momento. Y llegó el momento que ya lleva mucho tiempo,
pues estoy hablando no tanto tiempo atrás, que a mí se me hizo un revolú en la cabeza, que hasta se me enredaba quién era Abraham, quién era Jacob, quién era... Hasta todos ellos se me enredaron. Y porque tú tengas mucha información no quiere decir que vas a tener la conclusión correcta, que sea otra cosa. Ni la revelación. Porque de cómo Dios si quiere. en tu interpretación entra tu opinión, al final lo que va a salir a reducir es tu opinión y no la interpretación correcta. La interpretación bíblica correcta, exactamente. Entonces, por eso debemos tener cuidado a quién estamos mirando en la televisión, en el YouTube. Hay un montón de gente tratando de enseñar y no saben ellos mismos quieren enseñar. Eso es otra cosa. Yo empezaba a escuchar de aquí, de aquí, de aquí, de allá y dije, no, porque este dice una cosa, este dice otra, y llegó un momento en que el mismo Espíritu Santo me dice, me acuerdo que el pastor terminaba de predicar y yo venía a ratito, nos quedamos en la casa, no salimos a nada, vamos a ver tal cosa, tal programa, tal predicar. El Espíritu Santo me dijo, no, vas a meditar en lo que acabaste de escuchar, porque eso se llama comezón de oído. Comezón de oído, el que debe escuchar de aquí, de aquí, de allá, eso se llama comezón de oído. Entonces no estás aprendiendo. No, y te trae lo que va a haber mucha contradicción. Exacto. Mucha vas a comenzar a comparar lo que dijo lo que dijo aquel. Por eso y va a empezar la diferencia, porque nunca van a estar de acuerdo una cosa con otra. Entonces, no es escuchar, perdona que te interrumpa, pero es que me vino esto a mi pensamiento, ahora el Espíritu Santo me lo está poniendo. No es escuchar muchas prédicas de diferentes personas o muchos estudios de diferentes personas. Es coger un versículo, ese versículo que se predicó, coger ese versículo y profundizar y meditar en ese versículo. De ahí tú vas a aprender. Porque de qué vale que sepa, que escuche 10 versículos de aquí, 10 versículos de allá, 10 versículos del otro. Y al final te entraron por un oído y salieron por el otro, porque al final del día no te acuerdas de ninguno. Y eso, yo me di cuenta de eso, porque yo también, a mí me gusta ver lo que las otras personas están diciendo muchas veces. Y me siento a ver prédica, pero me di cuenta de que hay mucho show, demasiadas cosas agregándose a la palabra de Dios. Innecesaria. Mucho ruido que no te deja oír lo que tienes que oír. Entonces, yo por eso he ido eliminando de estar mirando prédica de gente y de esto, no. Si yo quiero que Dios me hable, voy a la palabra de Dios. Okay. Sí, hay personas que yo tengo mucho respeto por ellos y veo que tienen un interés en que tú aprendas la palabra de Dios de una manera correcta, porque siempre estamos aprendiendo. Entonces yo he decidido coger de todo eso uno, no coger 20, uno que enseña, un maestro que enseña la palabra. Yes. Uno. Ahora bien, eso es orgullo, no. Es que no quiero mucho ruido en mi cabeza, no quiero opiniones de muchos hombres. Quiero opinión de alguien que yo sé que tiene reverencia por la palabra de Dios y que tiene miedo de cambiar cualquier cosa que la palabra quiera decir. Entonces, puedo oír, si yo oigo personas que dan conferencias para pastores, los oigo, porque tienen 30, 25, 30 años caminando en el caminar y están tratando de enseñarte cómo ser un mejor pastor, porque ya ellos tienen la experiencia para enseñarnos, porque tienen una trayectoria. Pero ¿qué me puede enseñar alguien que lleve 2 años en el evangelio? 1 año, 6 meses, ya quieren ser maestro? No. Tú no necesitas estar oyendo, por ponerlo así, muchas veces basura de mucha gente que están inventándose cualquier cosa de la palabra de Dios. Mejor es que te metas tú a estudiar la Biblia y que le pidas al Espíritu Santo que te dé la revelación de lo que quiere decir la palabra.
que te ilumine. Pídele, dice la palabra. Si te hace falta sabiduría, pídela y Dios te la da. Entonces, en vez de estar escuchando 50,000 voces en YouTube, ponte a estudiar la palabra de Dios. Saca más beneficio de estudiar la palabra de Dios que a estar oyendo. Porque tú puedes mirar 500 videos y esos 500 videos muchas veces no nos edifican. Entonces, es mejor estudiar la palabra de Dios. Esa es la fuente número 1. Entonces dice que la humanidad tiene la capacidad para multiplicarse, reproducirse, la humanidad en la vida humana. Pero en lo espiritual, en la vida espiritual se reproduce cuando nace en el espíritu. Es cuando la vida espiritual se reproduce. Porque la regeneración de la persona solamente viene a través del Espíritu Santo. Nadie te puede cambiar. Tú no te puedes cambiar tú mismo. Nadie, tu esposa no te puede cambiar a ti, tu esposo no te puede cambiar. El único que te puede cambiar es el Espíritu Santo. Es el único que trae la regeneración para experimentar la vida nueva. Y aquí el Señor pone, Jesús está diciéndole a Nicodemo que al dándole el ejemplo del viento, cuando el viento sopla. Aquí te está diciendo lo que está prácticamente hablando. Cuando no estamos bien firmes y bien parados en lo que nosotros queremos aprender de parte de Dios, y estamos escuchando de aquí y de allá, o nos mantenemos con el supuesto proceso, somos como el viento, que ni sabe para dónde va ni para dónde viene, no sabe para dónde sopla, porque todo el que te dice, sí, todo el que te oye, sí, es verdad. Te deja llevar por muchos vientos de doctrina, muchas doctrinas raras. Aquí mismo lo dice, mira, no estamos diciendo nosotros, estamos en Juan 3, este es el versículo 8, el viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Que ni sabe para dónde viene, ni sabe para dónde va, y tampoco, como no sabes, porque conoces mucha letra o conoces mucha religión, pero no conoces el Espíritu Santo, no te has metido a conocer al Espíritu Santo, no tienes una relación con Dios, es bien difícil que tú me puedas explicar a mí cómo una persona puede nacer del Espíritu, aunque haya llevado los años que hayas llevado en el Evangelio. Entonces, cuando eso sucede, tú no echas raíces profundas. Y vamos hablando de eso. Te dejas llevar vas a cambiar de opinión mucho, porque estás oyendo la voz de aquí, la voz de allá. Eso suena bien. Sí. Pero no lo has chequeado en la Biblia. Dice que los espíritus hay que confrontarlo con la palabra de Dios. Si el espíritu que te está hablando está diciendo algo contrario a la palabra de Dios, entonces ese no es el espíritu de Dios. Entonces, esas personas que están predicando muchas cosas, que no tienen entendimiento, pero sí quieren actuar como si tuvieran ese entendimiento, te llevan a doctrinas falsas, te llevan a muchas veces a las sectas que nacen, que muchas de las sectas, ellos usan la Biblia, pero la usan incorrectamente. Volvemos a lo mismo. Mal entendimiento de la palabra lleva a que la salvación tú la pierdas con ella, porque vas a ir contrario a lo que la palabra quiere decir. Por eso es que hay muchos grupos que no le dan a Jesús la deidad que él se merece.
Aún así le pregunta a Nicodemo, siendo Nicodemo un líder religioso judío de los fariseos, pues ya sabemos quiénes son los fariseos. Ahí lo está diciendo, líderes religiosos. Y después que Jesús le explica todo esto, viene otra vez y le pregunta, ¿cómo es todo esto posible? Aquí volvemos a ver que conocía la ley, que era un líder religioso, que era un fariseo y no entendía nada, absolutamente nada de la palabra de Dios. No conocía nada de Dios, nada. Y Dios estaba hablando con él. Exactamente. Eso es lo triste. Exactamente. Que Dios estaba hablando con él. Y que él lo dijo al principio. Y él no lo conocía. Y aquí te lo dijo al principio, que dice, una noche fue a hablar con Jesús, Rabí, le dijo. Y le dijo Rabí. Maestro. Exactamente, le dijo Rabí, Nicodemo le dijo Rabí. Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Y no se dejaron enseñar. Volvemos a lo mismo. Tenemos los líderes que el Señor nos envía para enseñarnos y no nos dejamos enseñar porque somos odres llenos de vinos viejos y no queremos vaciarnos para llenarnos de lo nuevo de Dios. Entonces, vamos a terminar preguntándole al Espíritu Santo, ¿cómo es todo después de 20 años? ¿Cómo esto es posible? ¿Cómo es posible que puedan haber manifestaciones espirituales, demoníacas en una persona? Pero si tú llevas 20 años en el Evangelio, se supone que tú sepas eso. Que tú has jugado todos estos años con tu salvación. Tú has estado 20 años en la iglesia jugando con tu salvación. Y tú preguntas eso 20 años más tarde. ¿Dónde estuvo tu enseñanza? ¿Dónde estuvo tu discipulado? ¿Qué tú has aprendido durante estos años caminando y yendo a la iglesia? ¿En qué has crecido? Entonces, se nos preguntó Nicodemo, Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. ¿Cómo? Tan sencillamente lo que estamos hablando al principio. Las señales, cómo nacer de nuevo, el bautismo de agua, el bautismo del Espíritu Santo. Y eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Porque esa es otra cosa. Hay personas que están viendo, están oyendo y todavía no creen, ponen en duda. Hay muchas personas que vienen buscando la sanidad, vienen buscando una sanidad. Lo más que yo puedo hacer por ti es orar. Y Dios es el que va a tomar la decisión de sanarte o no sanarte, porque Dios conoce su voluntad. Dios es el que conoce. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no decidimos sentarnos a creer, no importa cuántas veces podamos orar, porque no estás creyendo. Y si no estás creyendo que un milagro puede suceder en tu vida, no vas a recibir entonces tu sanidad que tanto has esperado, que tantos has buscado, tu sanidad. Y si recibes tu sanidad, no la pierdas. No la pierdas. No salgas del lugar de la iglesia donde recibiste la sanidad, donde el Señor te sanó, y siga entonces, como ya te sanaste, sigas una vida en desorden, porque ya te sanaste, entonces te apartas en vez de permanecer y servir de testimonio, es más, servir de instrumento, de vasija, para que otros más adelante, ¿qué hagan? Puedan recibir también una oración de tu parte
porque tú le inyectes esa fe de que el Señor lo hizo contigo, también lo puede hacer con ellos. Si tú recibiste esa sanidad, también ellos pueden recibir la sanidad. Pero hay que creer. Pero no importa cuántas veces te lo diga, si no vas a creerlo, ni aún nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Lo que hablábamos temprano. ¿Cómo tú puedes decir que conoces a Dios o que tú amas a Dios si tú no puedes amar a tu hermano? Uh-huh. ¿Cómo vas a decir que tú amas a Dios a quien tú no has visto si tú no puedes amar a tu hermano a quien tú ves todos los días? Uh-huh. Exactamente. Entonces, eso es poniéndolo en términos simples. Sí, porque si no... ¿Cómo vas a creer cosas del cielo si no crees la de la tierra? Uh-huh. Uh-huh. Eso es lo que está diciendo. Nadie que no haya nacido de nuevo en una vida espiritual puede entender jamás las cosas de Dios, porque para él van a ser locura. Para las personas que no conocen las cosas de Dios, todo lo que ven que un hijo de Dios hace, un siervo, una sierva, un hijo de Dios hace, son ridiculeces y son locura o son fanatismo. O simplemente son fanatismo. Pero cuando nosotros estamos bien parados y bien firmes en que lo que estamos haciendo para el Señor es lo que el Señor nos envió a hacer, que hemos salido de la religiosidad, hemos salido de las manipulaciones, hemos salido del abuso emocional, mental, hemos salido de enfermedades, hemos salido de adicciones, hemos salido de un mundo de tinieblas, porque hemos recibido la salvación, pues entonces nosotros queremos mantener esa salvación. Y para mantener esa salvación tenemos que negarnos al mundo, negarnos y aceptar el rechazo, porque el Señor fue rechazado. Él fue rechazado, pero Él siguió hacia adelante. Él siguió. Si nosotros no podemos decir que somos discípulos del Señor, que somos discípulos de Cristo, cuando en el primer rechazo caminamos hacia atrás. Entonces no lo eres, no eres un discípulo, porque cuando tú empiezas a estudiar el discipulado, cuando tú empiezas a ser un discípulo del Señor, lo primero que tú aprendes es que vas a ser rechazado. Que vas a ser rechazado. Y si no estás dispuesto entonces a aceptar el rechazo, ni la murmuración, pues entonces, pues, simple y sencillamente, no eres un discípulo. No eres un discípulo. No vas a pasar de No vas a pasar de ahí, te vas a quedar ahí. ¿Por qué? Porque no estás dispuesto a pagar el precio. Y hay un precio que pagar. No solamente con las personas de afuera. Es un precio que vas a pagar también con tu propia familia. Porque tu propia familia te va a rechazar. Te va a rechazar. Jesús fue rechazado también por su familia, por sus hermanos. ¿Y qué dice? Mira, Él dio su vida, Jesús dio su vida por nosotros, por todos, dio su vida. Para darnos a nosotros, ¿qué? La salvación, la redención, nos redimió, nos lavó, cargó todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todas nuestras culpas, solamente por una sola cosa, por amor. Por el amor de Él hacia nosotros y por el amor y la obediencia al Padre. Y sin embargo lo siguen rechazando en el día de hoy. Exactamente. Porque con todo y eso todavía sigue siendo rechazado por muchos. Pero mira, aquí mismo lo dice, el 16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Él es nuestra salvación. ¿Y saben una cosa? Que el amor es dar. El amor es dar. Porque aquí lo tenemos. Dios dio a su Hijo por amor. El amor, el amar a alguien, no quiere decir que tú le vas a soportar a esa persona todo lo que la persona esté haciendo incorrectamente, mal hecho, porque tú supuestamente lo amas. No, el amor es corrección también. El amor es corrección, el amor es disciplina. Porque si tú dices que tú amas a tu hijo y tú no quieres ver a tu hijo cuando llegue a una edad de 14, 15, 16 años, tú no quieres ver a tu hijo preso. Cuando tu hijo comienza, que va a la tienda, al Walmart, por ejemplo, que es lo más, no estoy haciendo promoción, pero un ejemplo, y coge un dulce, y su hijo coge un dulce, que tú como mamá y como papá, y tú amas a tu hijo, tú le vas a enseñar una lección. Tú cogiste ese dulce, tú pagaste por ese dulce. No. Entonces, ¿quién te dio a ti autorización a coger ese dulce? ¿Y quién te dio a ti aún más autorización para comerte ese dulce? Entonces, yo, como soy exagerada, yo me voy a los extremos. Yo me voy a los extremos, o me iba, porque ya mis hijos están grandes, me iba. Me acuerdo una vez, lo doy como testimonio, y sin vergüenza ninguna. Mi nene, creo que fue el nene, cuando estaba chiquito, salió ahí de los más chinguín de Walmart con un libro debajo del brazo. Cuando yo voy por la puerta, que me di cuenta que él tenía el libro. Yo, ¿a quién te dio ese libro? No, yo lo cogí. Yo, ¿y tú pagaste por ese libro? No, que no. Yo exagerada, porque me voy a los extremos. Lo cogí para atrás, llamé al que estaba allí al frente, le dije, llame a la policía, este niño se llevó un libro. Y la señora me miró con los ojos así de grandes. Digo, no, llame a seguridad. Porque de esta jamás va a volver a coger nada que no sea de él. Y así lo hicimos ya. Lo llamó, le dieron así el sustito y jamás en la vida todavía se acuerda. Lo hice porque tenía que enseñarle su lección. Así es Dios con nosotros. Dios nos enseña nuestras lecciones para que nosotros aprendamos porque Él nos ama. Y como nos ama, nos corrige. Bueno, ya llevamos prácticamente 1 hora. Cuidemos nuestra salvación. Cuidemos con nuestra salvación. Aprendamos de Nicodemo. Él fue a preguntar porque aunque creía que lo sabía todo, había algo que no sabía, que era sobre la salvación. Y eso es lo que estamos tratando de explicar hoy, que nos aseguremos que cuidemos nuestra salvación, que nos aseguremos que conozcamos a Dios, que conozcamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No solamente lo que escuchemos, sino lo que aprendamos a través de la palabra de Dios. Te queda 1 minuto. Ya creo que se ha dicho todo, pero que la fuente es la palabra de Dios, no es escuchar ruidos alrededor nuestro. La manera más sencilla de aprender la palabra es leyendo la palabra, meditando la palabra y pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe si no entendemos. Bueno, aquí hay algo que quiero, tenemos unos segunditos aquí. Donde dice que ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales, verdad? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. El Hijo del Hombre, le llamaban el Hijo del Hombre a Jesús. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así
deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que en él crea, en él tenga vida eterna. ¿Por qué se usó la serpiente? ¿Por qué Moisés dijo que levantaron una serpiente de bronce en el desierto, de acuerdo, para cuando la serpiente estaban atacando al pueblo de Israel? Dios le dijo que prepararan esa serpiente de bronce, la levantaran y la miraran para que fueran sanados. Eso era una... Esto fue una tipología de Jesús, pero fue una serpiente. Sí, pero la tipología es que Jesús iba a ser levantado como esa serpiente fue levantada. Y al mirarlo, levantado, crucificado. Y la serpiente vino a traer muerte. Vino a traer muerte Pero cuando Jesús entró el vino a Edén. traer vida, Pero sí. Jesús vino a traer vida. Esto era para romper esa maldición, porque él vino a traer vida, pero la serpiente en este caso fue, miren la serpiente. En ningún momento se dijo, adoren la serpiente, porque mucha gente dice, pero Moisés levantó una serpiente de bronce, sí, pero es que las instrucciones fueron, miren la serpiente y serán sanos. No que fueran, no que adoraran la serpiente. Y así pasaba, ellos la miraban y sanaban de la mordida de la serpiente. Bueno, nada, quería tocarle ese temita, ese puntito. Dios me lo bendiga, que pasen un bonito día, que pasen tremenda semana de Thanksgiving, de acción de gracia. Acordémonos darle gracias al Señor por todo, por lo bueno, por lo malo, porque todo es bueno, porque la palabra de Dios dice que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Que aman al Señor. No para todo el mundo. No para todos. Para aquellos que aman al Señor, porque es crecimiento. Es que el Señor nos deja pasar por ciertas circunstancias para que nosotros maduremos y crezcamos. Para eso. No es para castigo, no es para mal, sino es para enseñarnos algo, para nosotros avanzar en el camino. Dios me los bendiga, que pasen tremenda semana, disfrútenla si tienen la semana completa, y si solamente tienen 2 o 3 días, disfrútenselos también en familia, y no se acuerden de darle gracias a Dios antes de todo. Bye bye, que descansen, Dios los bendiga. Bye bye, bendiciones.